Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González y hoy vamos a platicar un poco sobre la tutela y la curatela. Vamos a ir desde el tiempo romano y vamos a ver cómo se ve esa figura en el tiempo actual. Acompáñenme. En el derecho romano era el jefe de familia el que tenía la potestad de designar por testamento al tutor de su hijo. Es importante señalar que en primer lugar se asignaba al agnado más próximo, es decir, el agnado tenía un parentesco jurídico, no necesariamente tenía que ser un parentesco sanguíneo, sino podía ser, tenía que ser un parentesco jurídico. Ah, Posteriormente del agnado ya se podía tomar también a, a los gentiles, es aquellos que estaban regidos por el derecho de la gente, y los gentium, es decir, no civiles, digamos, ¿no? La tutela testamentaria de la que hablamos era la más importante, aunque había algunas otras, bueno, podían aplicar solamente en caso de que esta no fuera posible, realmente era la más importante de ellas. Las funciones del tutor principalmente eran en un inicio hacer un inventario de los bienes del pupilo con el fin de proteger y prever que no fuera a haber un detrimento de los bienes que él tenía, sino al contrario. El ejercer la autoautoritis mm, es ejercer la autoridad para tomar decisiones o realizar cosas en favor también del pupilo y bueno, también el poseer la gestio, que también es algo muy importante, ya que, ya que de esta manera él podía realizar todas las gestiones necesarias, también todas en favor del pupilo. Había ciertas restricciones también, como que no podía hacer con esos bienes ninguna donación, no podía venderlos, ni podía hacer uso personal de ninguno de esos bienes. Es decir, estaba muy protegido el pupilo. Las causas que podían llegar a poner fin a la tutela podían venir del mismo pupilo, como por ejemplo la muerte de este, o que llegara a la mayoría de edad, o que pudiera perder alguna de sus garantías, es decir, dejar de ser ciudadano, o perder, no sé, llegar a ser esclavo, por ejemplo. También las que provienen del tutor, que también básicamente serían las mismas, perder su lugar como ciudadano o llegar a ser un esclavo, fallecer o también en su defecto llegar a realizar alguna cosa que no debía hacer y bueno, se hacía un juicio con lo cual se perdía la tutela. Vamos a hablar ahora de la curatela. La curatela es un cargo público. Este cargo obligaba a las personas, a través de la ley, a poder administrar los bienes de un sui generis, un púbere, o un incapaz de ejercer por sí solo sus derechos. ¿Cuál es la función de la curatela? El curador administraba los bienes de la persona, pero no poseía la autoritas, es decir, no es completa la autoridad que ejercía sobre él, era, digámoslo así, parcial. Hablando del derecho romano, la curatela se le asignaba a los furiosi, llamados así a los locos, en aquel momento se les decía así, ahora sería realmente discriminatorio llamarles de esa manera, es un enfermo mental, ¿verdad? Pero bueno, a los furiosi, que eran los locos, a los mentecapiti, que por alguna enfermedad mental o alguna deficiencia mental no pudieran tomar decisiones, y a los pródigos. Los pródigos son aquellos a los que desechaban todos sus bienes y todo sin pensar, sin prever el futuro. Vamos a ver lo que es la tutela y la curatela en el derecho actual, ya en la legislación actual. En la legislación actual, la tutela no es ya nada más una figura, sino es toda una institución jurídica.
cuyo objetivo es la guarda y la protección de la persona y de los bienes, obviamente, del tutelado. La curatela, por su lado, esta se va a instituir por un medio de una resolución judicial, únicamente por eso. Por lo tanto, es esa autoridad judicial la que va a determinar para qué acto se va a necesitar la curatela y quién va a ser el curador. ¿Qué personas se van a someter a curatela? Los menores que son emancipados y carezcan de progenitores o cuyos padres pues ya por alguna causa no posean, no hayan perdido la patria potestad. También, bueno, puede ser que a lo mejor ya reciban el beneficio de la mayoría de edad. Las personas declaradas pródigas también y los incapacitados parcialmente por alguna sentencia judicial. Las funciones del curador va a ser el complementar la capacidad de obrar del sometido a la curatela. ¿Y en qué momento se va a extinguir la curatela? Bueno, habíamos dicho la curatela va a extinguirse también una vez que el menor emancipado o que obtuvo el beneficio de mayor edad, en ese momento se extingue ya en el momento que cumple los 18 años. Y bueno, con respecto a los pródigos o los parcialmente incapacitados por alguna sentencia judicial, se va a extinguir en el momento en que haya una remoción de los efectos de la sentencia. ¿Qué podemos concluir? Desde tiempos remotos, desde el derecho romano, se ha preocupado por proteger al menor, por proteger a la persona que no se encuentra capacitada en ese momento para poder ejercer su plena libertad de decisión o de acción. Entonces, vemos que es lo mismo en el derecho romano que en el derecho actual. Hay una diferencia que me gustaría comentar. En el derecho romano, la tutela las mujeres no la perdían nunca por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, considero que es una diferencia muy importante porque actualmente, bueno, vemos cada vez más la protección que se da a la mujer, entonces no por el género dejan de perder, tienen que ser protegidas toda la vida, sino que también, al igual que el varón, a los 18 años dejan de ser tuteladas. Pero bueno, podemos ver que la principal diferencia entre la tutela y la curatela se encuentra en la capacidad de la persona, ya que mientras que quien está sujeta a la tutela podemos decir que carece de capacidad sí, de capacidad emocional, capacidad pues, no sé, una capacidad de decisión como tal. Por lo tanto, va a necesitar una representación. Y sin embargo, el sometido a curatela es completamente capaz, solo que requiere un complemento de capacidad. Por alguna situación, él requiere un complemento de esa capacidad, puesto que no puede realizarla por él mismo y tiene que determinarse a través del orden jurídico. Esta sería como la principal diferencia entre estas dos, pero como vemos, hasta la fecha actual siguen siendo muy, muy similares, aunque ahora ya se ha extendido a un poquito más en el caso de la curatela, a no nada más a las personas con enfermedad mental, sino con alguna otra restricción. Con alguna otra restricción, a lo mejor física o emocional, mientras que anteriormente únicamente era para los locos, ¿no? Como ellos les decían, para los locos, para los enfermos mentales, aunque posteriormente se extendió un poco a los sordos y a los mudos, pero bueno, en la actualidad ya abarca un poco más de esto y creemos o queremos pensar que esto va a ir evolucionando cada vez más y siempre será, obviamente, nunca en detrimento del ser humano, sino siempre para ayudarlo, para protegerlo y para garantizar sus leyes, su vida, su libertad. Gracias. Esa es mi participación por el día de hoy.